Bendiciones, buenos días, saludos a todos desde donde sea que se estén conectando, que el Señor bendiga sus vidas, que Él multiplique su gracia, su favor, su bendición en sus vidas y familias. Amén. Vamos a comenzar este tiempo, este Dunamis Time, este tiempo de poder en la presencia del Señor, y como les comentaba el día de ayer, hoy vamos a entrar de lleno en el tema de la armadura de Dios. Dimos la introducción por 3 días y hoy, que es la cuarta sesión, vamos a estar hablando principalmente del cinturón de la verdad. Vamos a empezar con esto para poder avanzar después con otros elementos, otros componentes de esta armadura tan especial que Dios nos da, para poder mantenernos firmes en el contexto de esta guerra espiritual que libramos nosotros desde que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pero antes quisiera saludarles y orar al mismo tiempo, así que si están ahí conectados, si pueden poner algún comentario, no sé, saludar, para que yo pueda identificar su dispositivo y al mismo tiempo, obviamente saludarle. Pero antes de esto vamos a saludar a la persona más importante de este tiempo y darle la bienvenida al Espíritu Santo, que en realidad sin Él estos tiempos son completamente vanos, no sirven para nada. Así que vamos a orar, vamos a poner este momento en manos del Señor. Vamos a pedirle al Señor, guíanos, háblanos, Espíritu Santo. Toma el control total de este tiempo y de este día. Habla a nuestros corazones, Santo Espíritu de Dios. Haz todo conforme a lo que tú quieras, Espíritu de Dios. Oremos todos. Señor, gracias. Te amamos, exaltamos tu santo nombre. Te adoramos, Señor. Tú eres Dios, como tú no hay nadie. Padre, gracias porque desde la eternidad tú habías decidido de estos tiempos. Y aquí estamos, Señor, cumpliendo tu voluntad. Padre, porque para tu voluntad es que vivimos. Gracias por reunirnos, por unirnos en estos tiempos. Gracias por el don de la vida, la salud. Gracias por la fuerza. Gracias por todo lo que has estado haciendo en nosotros. Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Espíritu Santo, te invitamos a tomar todo el lugar. Jesús dijo de ti que nos ibas a enseñar todas las cosas, nos ibas a conducir, nos ibas a guiar a toda verdad. Te pedimos que nos guíes a toda verdad en este momento. Santo Espíritu, me rindo a ti. No tengo capacidad, ni fuerza, ni habilidad, ni conocimiento. No tengo nada sin ti. Tú eres todo y tú eres mi todo. Así que te invito, Espíritu, a tomar todo el lugar. Me dispongo para que hagas lo que quieras de mí y de este pueblo, Espíritu Santo, que tú puedas edificar, que puedas edificar a cada persona, que puedas ministrar sanidad, liberación, que puedas ministrar salvación, restauración, que puedas hacer tu obra en cada persona y en cada vida. Espíritu Santo, gracias, gracias y gracias. Padre, gracias por la impartición de este tiempo. Alguno ha venido enfermo, mal en su cuerpo. Sánalo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Alguno ha venido con una carga, manifiesto milagro, te lo pido en el nombre de Jesús. Alguno tiene una preocupación financiera, da la provisión en este mismo tiempo, Señor, donde tú estarás ministrando, que llegue, Señor, la provisión. Padre, alguno tiene alguna situación complicada, que llegue la solución en este tiempo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, confiando en el hecho de que sí se va a hacer, porque Jesús dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que Jesús, gracias. Padre, gracias por lo que haces. Gracias, Espíritu Santo. Cancelamos todo lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros, y gracias por tus muchas bendiciones. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén, amén y amén. Bendiciones, bienvenidos a todos. Quiero saludarles. Hermana Luz Bermejo, saludos, bendiciones, bienvenida a estos tiempos. Hermana Ninibel, Dios le bendiga mucho. Aquí tenemos también a la hermana
Ivana Zurita, Dios le bendiga, ella es de Argentina, bendiciones. Bendiciones, hermana Yadira Zupa, que Dios le bendiga mucho. Hermana María de la Cruz, Dios le bendiga mucho en esta mañana. Hermana Gisette, bendiciones, Dios le bendiga, Dios multiplique su gracia y su favor en su vida. Ministro Carlos, Dios te bendiga muchísimo, que bendiga tu vida, tu familia. Tenemos a la hermana Ángela Pizano, muchas bendiciones a usted, hermana. Hermana Cintia Torres, también bendiciones. Hermana Rocío, hermana Damaris, bendiciones, bendiciones a todos, a todas las que están conectándose aquí en este tiempo. Hermana Olga, también bendiciones. Evangelista Ángeles, bendiciones. Hermana Damari, bendiciones. Tenemos a más personas: José, Servil, Alejandrina, Freddy, Berti, Lala, no sé, María Fernanda, Lucy, Ruth. Dios les bendiga a todos, a todas. Amén. Vamos a continuar, vamos a avanzar hoy. Pastor Albenis, bendiciones. Hermana María de León, también bendiciones. Amén. Vamos a avanzar. Hoy tenemos un tema especial. Hemos empezado a ver el tema de la guerra espiritual y en ese mismo tema hemos empezado a estudiar Efesios capítulo 6. Amén. Y vamos a tomar Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. La palabra del Señor nos dice: por lo demás, hermanos míos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Amén, dice, tomad, vestíos, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes, o sea, contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Él nos habla de esa armadura. Ya hemos dado la introducción, por 3 días hablamos de esta armadura en general y hoy ya vamos a entrar paso a paso a estudiar cada uno de los componentes de esta armadura. Pero él dice, vestíos de toda la armadura, y dijimos que es la armadura de Dios. No es la nuestra, no es un invento humano, es la armadura de Dios. Es un punto muy importante para poder empezar. Y en el versículo 12, Efesios 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Son estas entidades a las cuales nos enfrentamos constantemente, prácticamente todo el tiempo. Así que es muy importante comprender que la lucha es contra ellos. Por esta razón es que la palabra nos dice que debemos de revestirnos con toda la armadura de Dios. Amén. Si sigo yo en el versículo 13 y 14, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿qué? En el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Amén. Y en el versículo 14 que nos toca ver hoy, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Él habla de ese cinturón de la verdad que necesitamos tener en nuestra armadura como parte de estos componentes o de estas herramientas que Dios nos da para esta guerra espiritual en la cual nosotros estamos expuestos, a la cual estamos expuestos constantemente. Entonces, hoy vamos a estudiar el cinturón de la verdad. Amén. Es el tema o el subtema que vamos a estar teniendo dentro de este gran tema de la guerra espiritual y el punto específico que estamos viendo de la armadura de Dios. Vamos a hablar del cinturón de la verdad. Ya ayer hemos hablado de la santidad, hemos hablado de la armadura de Dios y la santidad porque es importante, pero después necesitamos comprender cada uno de los componentes de la armadura de Dios. Aquí dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, pero nos vamos a mantener aquí con el cinturón de la verdad porque va a ser el enfoque que nosotros tendremos. Entonces el apóstol Pablo empieza con la verdad. Empieza con la verdad. Empieza con la verdad completamente. Pero si nosotros empezamos a comprender el contexto,
Leyendo los textos anteriores, amén, en el versículo 11 que tenemos en pantalla, del 10 y 11, él dice, vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Dice contra las acechanzas del diablo. Y cuando nosotros estudiamos acechanzas, hemos dicho que acechanza también significa estrategias, métodos, porque el término usado en el griego es metodeía. Entonces él está hablando de métodos, acechanzas, pero también habla de engaño. Él habla de engaño. Entonces él dice que hay una armadura de Dios que es necesaria, pero él empieza con la verdad, porque esa verdad tiene que confrontar ese engaño que el diablo o el maligno trae a nuestras vidas. Y ese engaño en el cual nosotros mismos podemos estar entrando, consciente o inconscientemente. Pero él empieza con el cinturón de la verdad. Él dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Es importante. Entonces, él habla de una confrontación directa entre la verdad y el engaño que el diablo puede traer a nosotros. Amén. Pero también hay puntos importantes aquí. Uno, Dios es un Dios verdadero. Es un Dios íntegro, pero completamente íntegro. No es un Dios falso, no es un Dios variable, variante, que cambia, cambiante, no. Es un Dios íntegro, es un Dios verdadero, es un Dios real. Lo que Él dice que es, eso es Él. Él es lo que Él dice que Él es. Es importante comprender eso. Y Cristo, Él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. No hay salvación fuera de Él. Él mismo afirma de sí mismo ser la verdad. Y con respecto al Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Y la palabra de Dios también es verdad. Amén. Entonces, cuando nosotros lo comprendemos, comprendemos que tratamos con un Dios que es completamente verdad. En sus tres personas, su palabra es la verdad. Y también estamos del otro lado tratando con un enemigo que es mentiroso. Jesús lo presentó a él como el padre de la mentira. Él dice, cuando habla de sí mismo, habla. Él es mentiroso desde el principio, él es homicida desde el principio. Esta entidad, o sea, es una entidad mentirosa desde siempre. Desde siempre es mentiroso. Habla de él como el padre de la mentira. Cuando Jesús hablaba con estos maestros de la ley, él hablaba del hecho de que eran hijos del diablo. Eran hijos del diablo porque lo querían matar a él, porque Jesús había hablado del hecho de que él era hijo de Dios y hablaba de su deidad. Y ellos estaban todos, o sea, básicamente ahí enfadados, querían matarle. Y Jesús les decía, no, o sea, ustedes son del diablo. El diablo es mentiroso desde el inicio. Él es homicida desde el principio. Él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Él hablaba del diablo precisamente como este iniciador o este que manifiesta la mentira. Pero vamos a ver que el diablo es mentiroso de dos formas. Amén. Porque él dice mentira y porque él es un engaño. Él es un falso. Él es el maligno. Él dice mentira y él es falso. En esto es que vamos a comprender que la verdad no es solamente lo que yo digo, sino también lo que yo soy. Si soy falso, no camino en verdad.
Amén, es importante, pero vamos a entrar en este estudio profundo solo para que nosotros podamos avanzar. Pero Él nos habla de esa mentira de la cual tenemos que ser completamente libres. Amén, pero para poder avanzar necesitamos comprender qué es la verdad. Desde el Antiguo Testamento este término existe. Amén. Este término existe. En el hebreo, el término usado en el Antiguo Testamento para hablar de verdad es emet, tal como lo están escuchando. Emet, que significa verdad, fidelidad. Fidelidad. Cuando hablamos de verdad, hablamos de fidelidad. Soy fiel. Soy una persona verdadera. Se habla también de firmeza. Él ha insistido casi en tres veces, ha hablado de firmeza. Él ha hablado de firmeza en múltiples ocasiones. El apóstol Pablo hablaba de esto. Él dice, vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes. Él usa ese término firmes, habla de firmeza. Él sigue en el versículo 13. Él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Él sigue, firmes. Versículo 14, que es justo sigue, dice, estad pues firmes. ¿Qué? Porque la verdad nos hace firmes. Porque cuando hablamos de verdad, hablamos de firmeza. Hablamos de firmeza. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Él dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otras versiones sigue lo mismo. Dice, así que manténganse firmes, revestidos de la verdad. Manténganse. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Defiendan su posición. Pero él dice también, estad pues listos para el combate, ceñidos, ceñida con la verdad vuestra cintura. Pero él habla de esa verdad que nos mantiene específicamente firmes, en esa firmeza. En la traducción del lenguaje actual dice, manténganse alerta. ¿Por qué? Porque la verdad nos permite descubrir e identificar lo que el diablo quiere traer a nuestras vidas. Es importante comprender eso. Y este mismo término, emek, además de firmeza, significa confiabilidad. ¿Será que pueden confiar en ti? ¿Será que eres una persona confiable? ¿O eres una persona muy, de desconfianza? De verdad, que no podemos confiar, o nadie puede confiar en ti. Nadie, en absoluto. Porque engañas, pero de una forma terrible, ¿no? Y también ese mismo término comunica estabilidad. Esa estabilidad y aquello que merece confianza. Entonces, la verdad no es solamente lo que yo digo, no, es fidelidad. Es firmeza, es confiabilidad, es estabilidad, es ser, digno de confianza. Esa es la verdad. Está muy relacionada con la fidelidad y la confiabilidad. Es importante, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4, la palabra del Señor nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Y él sigue, dice, Dios de Emet, Dios de Emet, Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Son las últimas palabras que estaba dando Moisés antes de irse. Acuérdense que él se va en Deuteronomio capítulo 34. Ahí es donde él muere. Amén. Pero el texto de lo cual estoy hablando es Deuteronomio 32, versículo 4. 32, versículo 4. Pero les decía que Moisés, acuérdense que se va en Deuteronomio 34, porque ahí es donde se acaba el libro de Deuteronomio.
en el capítulo 34, donde la Biblia nos dice que pues él sube al monte donde Dios le manda subir y él se va. Pero estas son las últimas palabras de Moisés para el pueblo de Dios. Son sus últimas palabras. Y él habla de Dios como un Dios de verdad, un Dios de emet, un Dios de fidelidad, un Dios de firmeza, un Dios de confiabilidad, un Dios de estabilidad, un Dios en el cual podemos tener confianza completamente. Es importante. En el Nuevo Testamento el término que él usa para hablar de verdad es aletheia. Aletheia, que significa lo mismo, verdad, pero también significa realidad. Significa veracidad. Aquello que corresponde a la realidad, pero aquí hablamos de esa realidad, es decir, que lo que tú dices ser corresponde a la realidad. O sea, es decir, que si dices ser una persona santa, o sea, en realidad lo eres. Si dices, así es verdad lo que estoy diciendo, eso corresponde con la realidad. Es importante, dices ser un hombre de oración, sí, de verdad eres un hombre de oración. Amén, dices ser un íntimo de Dios, sí, de verdad eres un íntimo de Dios, no solo de palabras. Dices ser un verdadero cristiano, sí lo eres. Dices tener fe, sí, de verdad. O sea, corresponde a la realidad. Porque eres una persona que camina en fe, que cree, le cree al Señor. Eres una persona consagrada, sí, de verdad. O sea, no es una consagración aparente, que la gente de afuera te ve como una persona así, consagrada, pero cuando estás a solas o estás en tu casa, eres una persona que se la pasa en pecado todo el tiempo. No. O sea, correspondes a la realidad. Lo que tú dices, lo que tú eres adentro, es lo que eres realmente. Es importante. Y es lo contrario a la falsedad, al engaño. Es lo que dice. Entonces el apóstol Pablo habla de ceñirse con la verdad. Ceñirse con la verdad. Entonces tengo que estar rodeado, tengo que estar gobernado, tengo que estar afirmado por lo que es verdadero conforme a Dios. Y al mismo tiempo tengo que reflejar una vida de integridad y una vida de verdad. No una apariencia falsa. En eso consiste este cinto o este cinturón de la verdad. En esto consiste principalmente este cinturón de la verdad. Necesito ceñirme con esto, porque es vital, es importante para mi vida, o sea, porque sin esto no sirve para nada. El día de ayer les decía, porque el gran tema que estamos estudiando es la guerra espiritual, y estamos viendo dentro de esta guerra espiritual la armadura de Dios. Y les decía, ¿a qué me sirve? ¿Para qué me sirve? O sea, fingir ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, si vivo en pecado, si vivo a mi manera. Porque a los hombres puedo engañar, pero por empezar, a Dios no puedo engañar, a mí mismo no me puedo engañar, y al mundo espiritual que nos rodea no puedo engañar. No puedo engañar a los espíritus. Siempre recuerda esto y creo que esto se nos va a quedar a todos nosotros en la mente, que cuando tú estás en ese cuarto que parece ser oculto, cerrado, cuando estás allí encerrado y piensas estar solo, no estás solo. Cuando estás allí piensas estar escondido y que nadie te ve, no es la realidad. Es la apariencia, la ilusión en la cual estamos según nuestra realidad física. Pero espiritualmente hablando estamos rodeados de una gran nube de testigos. Hay un montón de espíritus que nos rodean. Y recuerda siempre que esas paredes no son paredes para espíritus demoníacos. Tampoco lo son para ángeles. Es decir, que la pared esa tapa lo que estás haciendo en lo oculto para los hombres. Esta habitación de hotel en el cual estás o has estado fornicando, el hombre no lo ve. Si no hay una cámara adentro, nadie te ve. Nadie te mira. Están los dos allí. Pero los demonios sí pueden verte. Los ángeles también.
Entonces, ¿con qué autoridad te vas a levantar y decir, Satanás, fuera de este lugar? Si Satanás te dice, pero tú piensas que yo no veo lo que tú estás haciendo. O sea, piensas que yo no lo miro. Y cuando tenemos esos pensamientos de mal, invitamos espíritus inmundos porque les damos accesos, les damos lugar. Si solo con el enojo Dios dice, ni deis lugar al diablo. Dice, airaos, pero no pequéis, y que no se acueste el sol, o sea, bajo vuestro enojo. Y dice, y ni deis lugar al diablo, Efesios 4, 26 y 27. Ni deis lugar al diablo. Y si con el enojo puedo darle lugar a Satanás, al diablo, cuánto más con pensamientos inmundos de inmoralidad sexual. Estás allí, codicias, pero demasiado. Cuando te sientes ahí tranquilo en tu sofá, la gente está pensando que tú estás meditando en el Señor, pero tus pensamientos vuelan. En esos pensamientos estás fornicando, cometiendo adulterio, pensando en ese otro hombre que no es tu esposo, o pensando en esa otra mujer que no es tu esposa, y estás invitando espíritus, les estás dando lugar. Si con el enojo lo haces, cuánto más con esos pensamientos. O hay personas que tienen pensamientos homicidas, están sentados allí, pero de tanta ira que se llenaron, están pensando han matado a personas, han vuelto a matar, los han enterrado, los resucitaron, los volvieron a matar nuevamente. Tuvieron una discusión fuerte con su pareja y empezaron en su pensamiento a matarle. Tuvieron un pensamiento allí con su jefe. Oh, ¿cuántos han decapitado a personas en su mente? De verdad, han dicho, a este hombre le quiero arrancar hasta la cabeza porque me enoja, pero demasiado este hombre. Y en su mente, en su pensamiento, están ahí todo el tiempo. Son accesos. Tuvimos más de 50 días, 50 sesiones de enseñanza sobre las obras de la carne. Hemos hablado a detalle de cada una de las que están mencionadas, de las 17 obras de la carne que se mencionan en Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Y hemos hablado también de la mentira y de la soberbia por más de 50 días. Comprendemos que esas obras de la carne son portales para el diablo, para el mundo de las tinieblas. Así que esos pensamientos que tú estás entreteniendo en ti son portales para el mundo de las tinieblas, para demonios. Son accesos que tú les das. Entonces, en el contexto de la guerra espiritual, no puedes mantener la victoria si en ti están esos pensamientos. Entonces, cuando estamos hablando del cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad es ser afuera lo que soy adentro. Si aparentas ser una persona santa, pero en tus pensamientos, adentro de ti, eres una persona muy mala, con malos pensamientos, con pensamientos de fornicación, con mentira, con corrupción, con engaño, eres una persona falsa. Y esa herramienta, ese componente que es el cinturón de la verdad, no lo tienes. No lo tienes. Estás expuesto al enemigo. ¿Por qué? Porque estás viviendo en engaño. En engaño. Finges ser alguien que no eres. Con esto, ¿qué quieres? ¿Qué queremos decir? Que debamos de decir, bueno, como tengo pensamientos malos, entonces los tengo que expresar todo el tiempo. No, es lidiar con esa parte nuestra que hay adentro. Resolverlos, vencer, renunciar a esos pensamientos y renunciar del todo a todo pecado. Entonces, como les comentaba, lo que tú haces en lo oculto, aunque parezca ser oculto para los seres humanos, para espíritus demoníacos no es oculto. Amén. Han pasado tiempos de liberaciones, como les comentaba en otras sesiones, donde los demonios han revelado a la gente su vida oculta. Dicen, ¿quién eres tú? A través de la persona endemoniada. Es decir, que el ministro vino a hacer la liberación. Y el demonio le dice, ¿quién crees que tú eres? A través de la persona que está siendo liberada. Le dice, ¿cómo te atreves a echarme fuera? ¿Quién crees que tú eres? Y le ha dicho, este ejemplo, se los digo, es muy cierto.
Es algo que sucedió realmente, no es una historia inventada. No, el espíritu, el demonio le dijo a ese ministro, a través de la persona endemoniada, dice, ayer tú estuviste en tal hotel con tal hermana, hiciste esto a tal hora. El demonio le dijo a detalle lo que él lo que había hecho, lo que él estaba haciendo. El hombre salió avergonzado, se fue. No juguemos con el mundo espiritual. Con esto no nos llevo a tener miedo, no, sino más bien a tomar muy en serio su vida espiritual y su vida de santidad. Porque a los hombres podemos engañar, pero al mundo espiritual no podemos engañar. Muchos han sido golpeados por demonios. En ese contexto sí tienen la razón. Jesús dijo, he aquí os doy la potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. Y dice, y nada os dañará. Lucas 10:19. Nada os dañará. Es decir, que cuando nosotros vamos en este contexto y empezamos a aplastar, a destruir esas obras del enemigo, no nos pueden hacer daño. Pero siempre y cuando nosotros tengamos una vida coherente, una vida adecuada, agradable al Señor, no vas a ir a provocar a espíritus si vives tú en pecado. Lo que vas a traer es muchos más ataques. Si tienes puertas abiertas, lo que vas a traer son muchos más ataques, muchísimos más. Digo bien, si vives en pecado, porque caer, todos caemos. Todos de vez en cuando flaqueamos en palabras, en pensamientos, de una u otra forma. Pero si para ti es una vida y constantemente estás en cosas que no le agradan al Señor, es tiempo de renunciar a eso. Si estás en una relación adúltera, estás en una vida de mentira, en corrupción, estafando o haciendo cosas malas, es tiempo de que te arrepientas, porque si los espíritus no tendrán piedad, no la van a tener. Es importante comprenderlo. Entonces, cuando nos habla de la verdad, va mucho más allá de solo decir cosas verdaderas. Va con el hecho de vivir una vida íntegra, una vida real. Porque acuérdense que Dios es verdadero porque lo que Él es lo que Él dice. Lo que Él dice es lo que Él es. Y nosotros también debemos de caminar en esa verdad completamente. Amén. Y para continuar, Dios es un Dios de verdad. Él es la fuente de toda verdad. Amén. La Biblia habló de Él como el Dios de verdad, como tal. O sea, Él es el Dios verdadero. El que cuando dice lo cumple. El que cuando dice lo hace. Y lo que Él dice de sí mismo, así es Él. Amén. No solamente dice la verdad, pero su carácter es absolutamente verdadero y fiel. Yo no puedo estar en tus pensamientos. No puedo estar en tu vida oculta. Y muchos otros hombres no pueden conocer lo que vives en lo oculto. Pero ¿será que eres una persona fiel, verdadera? ¿Será que eres una persona, cuyas palabras contradicen lo que verdaderamente eres? ¿Será que es eso? Finges ser una persona humilde. Ay, hermano, no, gracias y todo. Pero en realidad eres una persona muy soberbia, altiva. No, hermana, saludos así. Saluda con la mano así de lejos, ¿no? Cuando te quieren abrazar, no quieres ni siquiera, estás así. No es la santidad, pero en tus pensamientos, todo lo que pasa por ahí es falso. Y hay gente que abrazan a otras personas con pureza, o sea, pueden abrazar a una persona del sexo o del género opuesto y normal, porque hay santidad adentro de ellos. Ven, entonces no se ven las apariencias, no se ven las faldas largas que uno tiene, que una se pone, no se ve la falta de maquillaje o de todos esos atuendos y todas esas cosas que uno puede tener, no, de esos adornos, no se ve en eso. Se ve en la pureza que hay en el corazón. El día de ayer vimos la santidad, el tema de la santidad. Se ve en esto.
¿Será que cuando miras a hombres y a mujeres te provoca algo? ¿O eres puro de adentro, al punto que puedes interactuar con personas del otro género y normal, estás bien? Entonces, si aparentemente finges ser una persona santa, no, a mí, sí, y todo lo demás, y te pones faldas súper largas que llegan hasta por debajo del tobillo y todo, pero adentro la hermana conoció a todos los hermanos de la iglesia, adentro, porque cuando los mira piensa mucho en otras cosas, y lo mismo puede pasar con los hermanos también. Eso es apariencia, y es falsedad. Es total falsedad. Deberías de corregir lo que hay adentro. Es sumamente importante este punto. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios verdadero. Su carácter es absolutamente verdadero y fiel. Es decir, que lo que Dios es de adentro es lo que percibimos de Él. Lo que Dios es realmente es lo que percibimos de Él. A nosotros sí puede suceder lo contrario. O sea, podemos decir ser cosas o personas específicas y no lo somos realmente, en verdad. Amén. Es importante verlo. Entonces, Dios es un Dios de toda verdad. Él es un Dios de toda verdad. Es importante. Él es el Dios de toda verdad. Es importante. Entonces, cuando una voz me dice algo que contradice lo que Dios ha dicho en su palabra, en ese momento es que yo tengo que preguntarme si viene realmente de Dios, porque Dios siempre está alineado y de acuerdo con su palabra. Él siempre va en ese contexto, porque es un Dios verdadero, íntegro. Él es lo que Él dice. Es eso. Es importante, hablando más bien del carácter, de ese carácter, o sea, de esa esencia misma de Dios. Amén. En la iglesia se te ve como un hombre de oración, pero en tu casa no oras ni 5 minutos. Pero cuando estás en la iglesia, no, hermanos, estoy conectado con Dios, con el cielo. Aleluya, hay que orar. La oración hace milagros. Y hablas de ayuno, pero no ayunas ni un día en el mes. Entonces das a la gente una apariencia de lo que no eres. No, yo conozco la palabra varón de Dios, sierva de Dios. Y muchos están así. Muchos están así. No abren ni su Biblia ni en la semana, ni una vez, ni en el mes. Apenas lo abren en la iglesia. Entonces finge ser lo que no es. Amén, esas apariencias son las cosas a las cuales debemos de renunciar, porque eso nos hace ser mentirosos. Mentirosos, no hay verdad en nosotros, y ese componente de la armadura de Dios no lo tenemos. No lo tenemos. Y digo bien, o sea, ayer lo dije y lo recalqué, ser santo no es ser perfecto. Ser santo es que cada vez que Dios me dice, yo me esfuerzo en abandonar, en soltar, porque la santificación es un proceso gradual que se va a culminar el día que nos vayamos de esta tierra. Entonces, es que cada vez que Dios me muestra algo que en mi ignorancia yo estaba haciendo y que estaba mal, yo lo corrijo y sigo avanzando. Es decir, que no hago voluntariamente lo que sé que es mal delante del Señor. Y me esfuerzo con el poder y la capacidad del Espíritu Santo en agradar a Dios. Ese es vivir en santidad. Renuncio al pecado y no vivo el pecado voluntariamente. Entonces, cuando voluntariamente empiezo a vivir en engaño, voluntariamente empiezo a dar una falsa imagen de lo que no soy, voluntariamente estoy engañando voluntariamente, soy mentiroso. Amén, es eso. Entonces, ser mentiroso no es haber dicho una mentira un día, es vivir en mentira. Es decir, que lo que eres no lo eres. Lo que dices no es lo que eres. Y la gente tiene una apariencia de una persona que tú no eres. O sea, eso es ser una persona mentirosa. No caminar en la verdad. Amén. Y aquí no es para que tú estés mirando a otros para juzgarlos, es para que tú te mires a ti mismo.
¿Cómo tú estás? ¿Cómo eres? Porque muchas veces nos apresuramos en juzgar a los demás. Él dijo esto y no lo hizo. Ella dijo esto y no lo hizo. Entonces es mentirosa. No, no se trata de esto. Se trata de ti. Porque tú sabes cuánta falsedad tienes. Tú mismo, tú misma te conoces a ti misma. Tú te conoces. Y no es necesario que un ángel baje del cielo para decírtelo. Tú sabes cuánta falsedad tienes. Sabes en qué engaño estás viviendo. Y aquí no es para que Dios te condene. De hecho, no lo está haciendo. Él está mostrando esa área porque es necesario en el revestimiento que tenemos que llevemos la verdad. Es necesario que nuestra armadura esté la verdad, porque si no, no vamos a poder estar firmes en esta guerra espiritual en la cual vivimos, porque a los hombres podemos engañar, pero a los espíritus no. Y frente a un espíritu, una persona falsa pierde autoridad. Pierden autoridad porque ellos no respetan ni los títulos ni nada. Respetan la integridad de la representación de Jesús que tenemos. Respetan eso. Así que un pastor que ande en mentira y todo lo demás no tiene autoridad en el mundo espiritual. No la tiene en el mundo espiritual. No la tiene para nada. Por más que quiera aparentar, no la tiene. No la va a tener. Y un cristiano que anda en rectitud delante de Dios tiene autoridad porque los demonios respetan eso, esa vida. Entonces no solo se trata de decir en el nombre de Jesús vengo contra ti, espíritu, Satanás o lo que sea. No, es caminar en esa rectitud y en esa santidad que hace que delante de espíritus, delante del mundo espiritual, podamos nosotros reflejar a Cristo verdaderamente de una forma íntegra. Es importante. Y Cristo Jesús él mismo decía que es la verdad. Es importante. Él mismo decía que es la verdad. Está en él la verdad. Amén. Efesios 4 del 20 a 24. Efesios 4 del 20 a 24. La palabra del Señor nos dice, en Efesios 4 del 20 a 24, Él dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, porque la verdad está en Él. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero dice que la verdad está en Jesús. La verdad está en Él. Está en Él. La verdad está en Él. Solo en Él podemos experimentar esa verdad, o sea, como tal. Solo en Él completamente. Así que si sientes que en tu vida hay muchas áreas de engaño, dile, Señor Jesús, transfórmame de adentro para que ese engaño desaparezca completamente y que yo pueda ser una persona de verdad, una persona recta. Amén. Que yo pueda ser una persona recta. Un día yo estaba hablando, o sea, con una persona y la persona me estaba diciendo, oh, mi vida es un desastre. Y él estaba prácticamente quebrantado, un hombre de 35 años aproximadamente. Porque yo le preguntaba, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú eres cristiano? Sí, desde la infancia crecí en un hogar cristiano y todo lo demás. Mis padres y todo iban a la iglesia, de vez en cuando voy a la iglesia. Y le digo, ¿pero cómo está tu relación con Dios? Y el hombre se quedó así, se quebrantó. Y el hombre, las lágrimas prácticamente se le salían, se le ahogaron los ojos. Y me dice, mi vida es un desastre. Dice, no paro de hacerle daño a la gente que me ama. Dice, mi esposa, la mamá de mis hijos, le engaño. Dice, esta misma mañana le engañé con otra mujer. Esta misma mañana. Esta misma mañana le engañé y ando con otra también. Y a esa otra le engaño con otra. Y dice, no sé, es que las mujeres se me ofrecen. Así, yo no tengo ni que darle nada. Se me ofrecen en todo lugar donde yo voy. Y así es. Y el hombre me comentaba decir esto y quiero salir de esto.
Me lo decía, yo oré por él y le llevé a hacer la oración de fe, la salvación. Y oré por él para que el Señor lo hiciera libre completamente. Pero ven, hay muchos que viven en esa condición, muchísimos. Mucha gente vive en esa condición. Dicen de verdad, oh, ahí es complicado, de verdad, o sea, digo ser una cosa, no lo soy, me la paso mintiendo todo el tiempo, no logro controlar esto, no sé, a escondidas, quizás te estás drogando, quizás te emborrachas, no sé qué es lo que está pasando en tu vida. Y dices, y estás en los caminos del Señor, pero en realidad tu vida es una vida de falsedad. Es una vida de falsedad. Por tu misma salvación, por tu salvación propia, debes de renunciar a esa vida. Y por este tema que estamos viendo, que es de la guerra espiritual, debes de renunciar a ello también, a esas cosas, a ese engaño, a esa mentira. ¿Por qué? Porque solo te afecta a ti y le da al diablo más ventaja sobre tu vida. Y si eres como yo, que has decidido que Satanás no tendrá nada de él en ti, amén, es necesario renunciar, soltar todo eso. Es necesario. Amén. Porque si no puedes tener una doble vida en el cristianismo, en el Señor no puedes tener una doble vida. Es importante. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13, Jesús decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Amén. ¿Cómo hago yo para caminar en verdad? ¿Cómo hago yo para aceptar la verdad de Dios y rechazar las mentiras del diablo? El Espíritu Santo vino para eso. Amén. Juan 16, 13. Y en Juan 14, del 16 al 17, Juan 14, del 16 al 17, dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y habla del Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Amén. Y el Espíritu Santo, ¿en qué Él es verdad? Porque Él revela la verdad. Él ilumina la verdad. Él revela a Cristo. Él nos guía conforme a la verdad. Él glorifica a Cristo. Él nunca dará una palabra que contradice lo que Él mismo inspiró en las Escrituras, porque la Biblia dice que fue por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, que los hombres hablaron de parte de Dios. Entonces la palabra de Dios viene, es inspirada por Dios. El Espíritu inspiró a cada uno de esos autores de los libros de la Biblia, la palabra. Entonces Él no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, ¿cómo hago yo para caminar en verdad? El Espíritu Santo viene para ayudarme. Él es mi ayuda. Él es mi ayuda. ¿Y cómo hago yo para refutar las mentiras del diablo? El Espíritu Santo me ayuda. ¿Y cómo hago yo para saber si estoy caminando en engaño? El Espíritu Santo me ayuda. El Espíritu Santo es mi ayuda en esto. Amén. Él te va a revelar cosas, va a confrontar áreas de tu vida. Cuando Él lo haga, no le resistas al Espíritu Santo. Simplemente dile al Señor, me duele, sí, me avergüenza, me da pena que tú me digas estas cosas, que me reveles esas malas áreas de mi vida, sí, pero lo acepto. Cambia y transforma, me decido renunciar a esto. Amén. Es importante. Así es como Él te va a guiar a toda verdad. Porque si cuando Él te confronta y tú dices, no, no es así, y empiezas a resistirte, bueno, ¿qué más va a hacer Él? Si Él está ahí, el que conoce la verdad y sabe cuál es tu verdadera condición, te lo está diciendo. Sea directamente a ti, trayendo convicción en tu corazón, o haciéndolo a través de otras personas. Si tú te resistes, ¿qué más va a hacer el Espíritu Santo? Vas a seguir en esa condición. Amén, pero rechazamos eso. Decidimos que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Y para eso va a confrontar cosas en tu vida. Amén. Y la palabra del Señor es verdad. La palabra del Señor es verdad. Y es la palabra, a la luz de la palabra, que vamos a cambiar la mentira que hay en nosotros en verdad. Que vamos a cambiar esa falsedad que hay en nosotros en verdad. Es por medio de la palabra que vamos a ser santificados. Amén, porque la palabra nos santifica. Y Él dice, el Señor Jesús, cuando hacía esa oración sacerdotal y oraba por los discípulos, en Juan 17, 17.
Juan 17, 17. Él dice, santifícalos en tu verdad. Y él dice, tu palabra es verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia mi vida y me lleva a tener una vida de verdad, agradable a Dios, íntegra? Es la palabra de Dios. Él dice, santifícanos en tu verdad. ¿Qué es lo que me santifica? La palabra de Dios. Cuando yo me sumerjo en la palabra, descanso en la palabra, me alimento con palabra, escucho la palabra como lo están haciendo en este momento a través de esta transmisión. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en cada uno? El Señor nos está santificando a través de su palabra. Nos está santificando. Nos está santificando. Nos está santificando. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad que nos alinea con lo que Dios quiere para nosotros. Amén. La palabra es la verdad. Amén. Y esa verdad nos santifica. Amén. Salmo 119, versículo 160. Sí, es un salmo bastante largo. Salmo 119, versículo 160. Amo ese salmo. Es la alabanza a la palabra de Dios. Amén. Es el salmo que alaba la palabra del Señor. Les animo a que lo lean mucho. Y él dice en el Salmo 119, versículo 160, él dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. Y dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Es verdad. La suma de tu palabra es verdad. En otras versiones, cuando leemos versiones más contemporáneas, dice, todas tus palabras son verdad. O sea, hablando de que todas tus palabras es verdad, son verdad. Es la verdad. Dice, la suma de tu palabra es verdad. En tu palabra se resume la verdad. En tu palabra. No en mis pensamientos, no en mi propio autoengaño, no en esas cosas, no. Todas tus palabras se basan en la verdad, dice la traducción del lenguaje actual, porque Dios es verdad y su palabra es verdad. A ver, aquí nos vamos a quedar, mañana vamos a continuar, hay muchos puntos que ver con respecto a la verdad. Vamos a ver el engaño del adversario, vamos a ver cómo nos autoengañamos a nosotros mismos y quizás Dios va a confrontar áreas en tu vida que son mentiras. Amén. Y que te impiden tener ese cinto, ese cinturón de la verdad. Que te impiden tener ese componente de la armadura de Dios. Y que te hace vulnerable delante de los demonios, delante del mundo espiritual. Tú hablas y los demonios no quieren salir. No se mueven, ni un poquito. Ni un poquito. Y Satanás fuera. Y el diablo se ríe. Amén. ¿Es en serio? Es en serio. Hay muchas veces falta de autoridad, no por falta de conocimiento. No. Muchas veces hay falta de autoridad por falta de integridad, por falta de verdad, por falta de una vida que refleja realmente a Dios. Entonces, puedo pensar engañar a los hombres, pero no a demonios. Si no soy una persona que vive en integridad, en verdad, yo le diré al diablo, vete, y el diablo se va a quedar. Va a decir, tú no tienes la autoridad para echarme fuera. No la tienes. No la tienes. Y ese mismo diablo, ese mismo demonio te va a confrontar. Y como tienes una puerta abierta, él tiene el derecho de atacarte si no vives en integridad. Amén. Entonces lo que estamos viendo no es para condenarnos, es para alinearnos, para que en este tema de la guerra espiritual que estamos estudiando podamos manifestar con libertad la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Es importante. Entonces la integridad te da mayor autoridad. Incluso en el mundo humano es real. Mira, cuando tú le dices a tus discípulos, o vayan, oren, ayunen, y tú no lo haces, y ellos se dan cuenta de que tú tampoco, o sea, ni ayunas, ni oras, pierdes autoridad frente a ellos. Un papá que le dice a los niños, ustedes no tienen que hacer esto, y que el papá lo hace, y pierde autoridad. Es cierto, es una realidad.
Tampoco aquí les estoy diciendo que si alguien no cumple con sus expectativas, usted falte de respeto o dejen de respetar su autoridad. No, pero les estoy diciendo una realidad, que a veces sucede que perdemos autoridad. ¿Por qué? Porque es necesaria una vida íntegra. Es decir, que si tú dices a la gente, oren, tú tienes que orar. Si tú eres su líder. Si tú le dices a la gente, vivan en santidad, tú tienes que vivir en santidad. No puedes ser el pastor que condena todo el tiempo en el púlpito la fornicación y tú estás en fornicación o en adulterio. No. Entonces, si frente a los hombres la falta de integridad afecta a nuestra autoridad mucho más en el mundo espiritual. Porque para los demonios todo está expuesto y peor, cosas que tenemos adentro que nadie ve. En pensamientos, en sentimientos, en emociones, cuando son muy constantes, les dan puertas a los demonios. Lo pueden percibir y ver. Entonces, cuando tú le dices, Satanás fuera, o demonio fuera, el demonio se ríe y dice, no, no me voy. Porque no me voy. A ver, hablo de esa resistencia no porque él tiene derecho legal en la vida de la persona, no. Esa resistencia manifiesta cuando no respeta claramente la autoridad de la persona que le está hablando. Claramente, han habido confrontaciones así. Porque si hay demonios que se resisten en el cuerpo porque tienen un derecho legal para estar en ese cuerpo, la persona les dio demasiado derecho. Lo he visto mucho en liberación. Lo he visto mucho. La persona tiene un derecho legal. Entonces hay momentos donde los espíritus van a resistir, pero van a ver que tienen un respeto a la autoridad de la persona que está echándolos fuera. ¿Ver? No, pero no me puedo ir. ¿Ver? Entonces respetan la autoridad de la persona, pero solo que tienen un derecho legal en el cuerpo, por eso es que resisten. Y al revés, al contrario, hay también casos donde literalmente le dicen a la persona, ¿quién eres tú? ¿Quién crees que tú eres? Tú no puedes echarme fuera de este cuerpo. No. Y le hablan claramente y a veces atacan a la persona directamente. Por eso mismo. Entonces no es por falta de conocimiento, es muchas veces por falta de integridad. Amén. Su vida no refleja lo que dice. Es importante esto. Amén. Y aquí no les digo vayan a juzgar a cualquier persona por ahí, no. Es para que usted mismo se autoanalice. Siempre tomen la palabra para ustedes mismos. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle perdón si hemos vivido en falsedad. Amén. Si hemos vivido en falsedad, vamos a decirle, Señor, perdónanos. Pero hoy nos comprometemos a vivir en verdad y síguenos enseñando para que podamos caminar en verdad. Amén. Si puedes repetir después de mí estas palabras. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido perdón por haber vivido voluntariamente, conscientemente, intencionalmente, o inconscientemente, o involuntariamente, en falsedad. Te pido perdón por la mentira, por el engaño, por el autoengaño. Te pido perdón, Señor, por fingir ser lo que no soy. Te pido perdón por toda mentira. Hoy me comprometo a vivir en verdad, en integridad, en honestidad. Te lo pido, Señor. Gracias por ayudarme. Espíritu Santo, confronta y derriba toda fortaleza de mentira, de engaño en mí. Porque quiero ser revestido, ceñido con el cinturón de la verdad y caminar con toda la armadura de Dios para estar firme en esta guerra espiritual. Gracias, Señor, porque el diablo no tendrá acceso en mí, no tendrá acceso a mi vida. Y gracias porque podré manifestar la autoridad de Cristo plenamente. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, gracias por tu pueblo que se ha conectado. Gracias por este tiempo de enseñanza y estos tiempos en las mañanas. Gracias por ayudarnos a permanecer firmes también, Señor, en estos tiempos. Señor, no es sencillo, pero es tu gracia que nos mantiene. Así que gracias.
Te pido que nos ayudes a todos a caminar en verdad, Señor, porque la clave de la autoridad se encuentra en esto. La clave, el secreto de la autoridad espiritual se encuentra en esto. Señor, que caminemos en verdad, en integridad, en santidad, en pureza, Señor. Y que podamos decir como Jesús en Juan 14:30, el príncipe de este mundo viene, mas él nada tiene en mí, nada en absoluto. Que Satanás no tenga nada de él en nosotros y que podamos, Señor, decirlo con toda valentía, con toda osadía, que él no tiene nada en nosotros que él pueda explotar para resistirnos o para condenarnos, Señor. Te damos gracias, te damos honra y gloria, porque no se trata todo, Señor, oh Dios, de unción, de poder, y todo se trata de una vida íntegra, de santidad, que por sí sola manifiesta el poder de Dios, Señor. Te damos gracias, toda la honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús hemos orado y decimos amén y amén. Vamos a orar por este día y con esto terminamos este tiempo. Mañana vamos a seguir y mañana nos vamos a enfocar un poco más en el tema de las peticiones con el favor del Señor. Amén. Señor, gracias por este día. Lo declaro muy bendecido para tu pueblo. Amén. Y mientras voy a hacer declaraciones, tú puedes decir amén y recibir estas palabras. Declaro en el nombre de Jesús que tu vida es bendecida. Declaro que tu día es muy bendecido. Declaro que en este día la provisión de Dios te alcanza. Las ayudas que Dios te manda llegan a ti en el nombre de Jesús. Sean ángeles o hombres, esas ayudas llegan a ti en el nombre de Jesús. Declaro en este día que no hay puerta que se mantenga cerrada delante de ti, siempre y cuando esas puertas abiertas se alineen con la voluntad de Dios. Declaro que caminas en salud, en abundancia de salud. Hay vida para ti, hay vida para tus seres queridos, hay vida en sobreabundancia. Tus negocios prosperan, el Señor bendice el trabajo de tus manos, el Señor te provee mucho más allá de tus necesidades, el Señor hace de ti una bendición para muchos otros. Declaro en el nombre de Jesús que toda arma forjada contra ti no prospera. Toda lengua que se había levantado en justicia contra ti es condenada y silenciada en el nombre de Jesús. Declaro que toda maldición que fue declarada sobre ti es cancelada y cambiada en bendición en el nombre de Jesús. Y declaro que este es un día de victoria donde la provisión de Dios sobreabunda en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Que Dios te bendiga muchísimo en este día y que todo te vaya súper bien en este maravilloso día en la presencia del Señor. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios te acompañe y que las personas que Dios ha mandado para ayudarte, que se estaban reteniendo porque el diablo estaba trabajando en su mente, que el diablo lo suelte en el nombre de Jesús, que su mente sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que esa ayuda que Dios había puesto en ellos para ti, ellos te la entregan en el nombre poderoso de Jesús. Habrá milagros y testimonios en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga muchísimo. Si necesitan oración, seguimiento, consejería, no duden en llenar el formulario en nuestra página web del ministerio, dunamisglobal.es/registro. Ahí mismo pueden poner su petición de oración, de lo que necesitan de parte de Dios, y estaremos poniéndonos en contacto con ustedes para orar con ustedes. Amén. Y por otra parte, si quieren registrarse a la academia bíblica que nosotros tenemos, que se llama Dunamis Global Academy, tenemos un programa de certificación ministerial completamente gratuito. Pueden hacerlo a través del enlace dunamisglobalacademy.com/contacto. Tenemos cursos de teología, cursos de liderazgo ministerial, misiones, guerra espiritual, dones espirituales, ética ministerial, ministerio evangelístico. Tenemos muchos cursos que van a ser de mucha bendición para su vida. Hermenéutica, homilética, son cursos bíblicos, literalmente de nivel instituto bíblico, completamente gratuito. Les damos los materiales de estudio, todo lo necesario. Amén. Apenas empezamos este tercer trimestre de este año, la semana pasada, entonces todavía están a tiempo para registrarse, así que no duden en hacerlo a través de las plataformas digitales y todo lo que nosotros tenemos aquí. Y si quieren ser parte del ministerio con sus aportes, con sus dádivas, también está en el enlace dunamisglobal.es/dar.
con esto nos ayudan a seguir cumpliendo esta misión porque estamos con muchas necesidades, no solamente aquí localmente, sino en todo lo que Dios está haciendo más allá de aquí de América, en África y en distintos otros lugares. Así que cualquier dádiva, cualquier aportación es útil. Así que si están en Venezuela, si están en otro lugar y pueden dar a través de la página web del ministerio, lo pueden hacer. Si no, nos pueden contactar y les diremos cómo hacer llegar su aporte para que sea de mucha bendición, no por nosotros ni para nosotros, sino para la obra que el Señor nos ha encomendado verdaderamente. Que el Señor les bendiga. Estaremos en Venezuela para el tiempo de la cruzada. Ya este sábado estamos saliendo a Venezuela, con el favor del Señor. Estaremos en Valencia principalmente. Así que tendremos una semana full de muchos buenos eventos en el favor del Señor. El lunes de la próxima semana en Venezuela tendremos una conferencia de liderazgo con el tema Liderar con Unción. Si usted es ministro, siervo de Dios y está cerca de Valencia o puede llegar a Valencia, les invitamos a que vengan. Va a ser un tiempo excepcional. De hecho, esta misma mañana igualmente estaba en mi tiempo de oración recibiendo más instrucciones de Dios. Vamos a ungir a ministros, vamos a ungir siervos, a líderes. En ese momento, el tema va a ser liderazgo, liderar con unción, el lunes 31 de agosto. El martes y el miércoles tendremos una conferencia de finanzas. Allí, pues, obviamente estaremos ministrando específicamente, estaremos enseñando acerca de finanzas y tenemos un plan de 90 días para salir de crisis económica. Y con esto voy a traer mi experiencia empresarial, mi experiencia también en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de las certificaciones que he hecho en el ámbito profesional, porque he dado también capacitaciones en medio empresarial y todo lo demás. Así que no solo va a ser palabra del Señor, van a ser puntos concretos para poder salir de crisis. Y tendremos un plan concreto de 90 días para poder salir de crisis financiera, ¿no? Hablando más bien de esto, o crisis económica. Amén. Es importante comprenderlo. Y el viernes y el sábado estaremos teniendo la cruzada. Viernes 4 y sábado 5 de septiembre tendremos la cruzada de milagros, sanidades, liberación, salvación. Amén. Yo no soy el que hace los milagros. El Señor Jesús es quien los hace. El Espíritu Santo es quien los hace. Amén. Él nos dice que pongamos las manos sobre enfermos y los enfermos sanarán. Entonces, si usted tiene alguna situación, alguna petición, tiene su hijo, algún familiar que está pasando por una situación complicada, los invitamos a ese evento. Si están cerca de Valencia, los invitamos, nos pueden contactar y les estaremos pasando la información de la cruzada y del lugar donde vamos a estar para que sepan más o menos cómo llegar allí. Pero contáctenos por las vías, por los medios de contacto que tenemos, por WhatsApp, de la forma que sea, para que les podamos pasar la dirección, la ubicación real de donde va a ser el evento, para que puedan llegar. Pero igualmente estaremos en Valencia, así que cualquier cosa estaremos dando más noticias en todos los días en los cuales nos estaremos conectando. Amén. Así que prepárense, alístense, vengan, inviten a más personas que estén en Venezuela. No sé si después voy a extender el viaje o quedarme más tiempo, pero como les decía, yo voy con una agenda abierta, porque por lo general cuando el Señor nos lleva a una nación, nos abrimos al hecho de que Él haga lo que Él quiere. Así que hasta ahora el viaje es por 10 días, pero si el Señor quiere que nos mantengamos ahí meses o más tiempo, lo haremos. Amén, porque nosotros seguimos las instrucciones del Señor completamente. Si de ahí nos dice, visiten toda Venezuela como Él quiera, lo estaremos haciendo. Amén. Pero por el momento vamos por 10 días y estaremos en Valencia. Pero si Él dice, quédense un tiempo más, yo he ido con viajes de 5 días y me he quedado meses y en ciertos contextos hasta años me he quedado en el lugar. Así es como me dejo llevar por el Señor, porque reconozco que Él es quien nos tiene que estar guiando completamente. Así que por el momento será ese el evento, pero si el Señor allí mismo cambia los planes, seguiremos su plan. Amén. Para poder hacer lo que Él quiera hacer. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos esta noche en el curso de Teología Sistemática para los que se van a conectar. Y nos vemos
mañana para los que se conectarán en la mañana. Bendiciones para todos, saludos y que Dios les bendiga muchísimo. Y pueden escribir aquí amén, 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 que Dios les bendiga mucho. Feliz día a todos.